Muy bien, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video, amigos, y en este vamos a hablar sobre un tema, y ese tema es ¿calentar antes de dibujar? ¿Es necesario? Pues vamos a verlo en este video mientras dibujamos un poquito. Muy bien, pues efectivamente del lado izquierdo está mi calentamiento, la hoja izquierda, y el dibujo donde ya pongo como mi imaginación del lado derecho. Bueno, seguramente has escuchado que es necesario calentar o hacer algunas líneas de práctica antes de dibujar, ¿verdad? Porque muchos dibujantes dicen, no, haz unas líneas, unos circulitos, etcétera. Bueno, pues la verdad es que yo no hago así como que líneas y ejercicios para soltar la mano. Aunque yo considero que sí debería de hacerlos. Tanto movimientos de mano, o sea, ejercicios, estiramientos, etcétera. Y manejo del material, es decir, practicar un poquito ya sea con lo que es tu pluma, o lo que es tu lápiz, o lo que es tu pincel, etcétera. Porque, por ejemplo, imagínate que vas a dibujar con un bolígrafo, ¿no? No con un lápiz. Entonces debes de preparar tu mano, tu imaginación, tu cerebro, tu postura, todo para que dibujes como estás acostumbrado a dibujar con un bolígrafo y el resultado sea mejor. Pero si vas a dibujar con un lápiz, entonces practicas un poquito, tu mano se va acostumbrando a la presión que tienes que ejercer sobre el papel, ¿no? Y más o menos vas agarrando como que ya la postura necesaria y vas calibrando lo que es el músculo, lo que es la postura, y poco a poco te vas acoplando a lo que es el material. Esto es muy interesante. Pero, a ver, ¿tú has observado tus propios dibujos? Porque yo lo hice hace poco tiempo y me di cuenta. Es decir, para comprobar si lo que dibujas después de el calentamiento o después de un ratito se ve un poco mejor, o te lesionas en menos ocasiones y calientas la mano. O sea, ¿lo has intentado poner en práctica? La verdad, yo lo dejé pasar muchísimo tiempo, ¿eh? Yo decía, no, voy a dibujar esto y ya empiezo a dibujar bla, bla, bla. Y después de un ratito yo decía, como que las cosas están fluyendo un poco mejor, me siento como que más en sintonía con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Como te decía, yo he decidido dejar la parte izquierda de mi sketchbook precisamente para este fin. Para hacer algunos dibujos, nada más como que, no sé, dejar fluir el lápiz, saber qué sucede, usar el material, imaginarme algunas cosas y seguirle y ya. Y del lado derecho, ahí es cuando ya digo, ok, vamos a meterle un poco más como que de rollo artístico, ¿no? Entonces ya sé que siempre que abra mi sketchbook desde estas fechas, voy a recordar que del lado izquierdo están los dibujos que hice para calentar, para practicar, y del lado derecho los que hice después del calentamiento. Y la diferencia, desde mi punto de vista, creo que es bastante, ¿eh? Lo que yo te puedo decir es que sí, efectivamente, luego del calentamiento, tu trazo, línea y sincronía entre lo que tienes en tu mente y dibujas aumentan bastante. Es decir que indiscutiblemente pues deberíamos de calentar o dibujar un poquito antes de hacer nuestro dibujo principal. Si no me crees, haz la prueba tú mismo, compara y te vas a dar cuenta de los resultados. Muy bien, te voy a poner unos ejemplos, a ver, para que quede un poco más claro este rollo. Tú has visto a los deportistas, ¿no? A los futbolistas. Ellos calientan unos 15 minutos, 20 minutos antes del partido. ¿Tú has visto a los locutores de radio, a los dobladores, a los actores de doblaje? Ellos también calientan un poquito antes de hacer lo que tienen que hacer. No sé, algo, cantar, dar una conferencia, algo que tenga que ver con la voz. Hacen sus ejercicios como que de la y esas cosas, ¿no? Bueno, pero
¿quiénes más calientan antes? Por ejemplo, los músicos calientan un poquito los dedos, por ejemplo, los guitarristas, los pianistas, para soltarse, porque de repente hace frío y los músculos están como que tensos. Entonces uno debe de empezar a mover los dedos y todo esto. Recuerdo que cuando estábamos en la estudiantina hace muchos años en la iglesia, era de que teníamos la guitarra y empezábamos a aflojar los dedos. Y al mismo tiempo poníamos notas para hacerle y cosas así, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, para empezar a calentar un poquito la voz. Entonces, para que cuando iniciara la misa, en ese momento no nos agarrara como que en frío, ¿no? No es lo mismo cantar de que o sino cantar y se te fuera como que el gallo, lo que decimos aquí en México. Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente en muchísimas áreas es necesario calentar. Otra que me viene a la mente es que yo he visto varias entrevistas de varios cantantes o actores, etcétera, y muchos de ellos tienen como que alguna especie como de ritual antes de salir al escenario, antes de dar una plática motivacional, etcétera. Dicen, yo tengo una especie como de ritual. Antes de salir me pongo solo en mi camerino y de repente empiezo a meditar un poquito, empiezo a pensar en las cosas positivas de no sé qué, empiezo a pensar o me empiezo a dar unos pequeños saltos para sentir un poco de adrenalina y meterme en ese estado que se necesita para poder meterme al 100% en lo que voy a hacer, ¿no? Y para estar en esa sincronía de lo que estoy haciendo, por ejemplo, en una conferencia con el público, para que sea más fácil esa conexión. Entonces, esto a mí se me hizo interesante, ¿no? Imagínense tener una especie como de ritual, algo antes de dibujar, no sé, un calentamiento. Unos pueden decir que es el calentamiento, otros pueden decir que es como una especie como de alentarte a ti mismo para hacer las cosas mejores. Eso está interesante, ¿no? O sea, eso no entra dentro del calentamiento, pero yo le conozco como ritual. ¿Tú tienes alguna especie como de ritual antes de dibujar? Yo me di cuenta, lo estuve analizando, que tengo uno muy interesante. Y eso es que antes de dibujar abro mi sketchbook y veo algunos dibujos pasados, llego a la hoja que está en blanco y me pongo a sacarle punta al lápiz, ¿no? A pesar de que ya tiene la punta, como que le saco un poquito más, lo reviso y voy muy lentamente esperando a que la punta esté tal y como yo quiero, ¿no? Preparo la goma, la limpio un poco, sacudo el sketchbook para que no tenga algún cabello, alguna basurita, etcétera, porque hay ocasiones en que tiene una basurita y se me atora ahí el lápiz y se crea un trazo muy feo que ya no se puede borrar porque el papel se lastimó. Entonces me di cuenta de que ese es mi pequeñísimo ritual que yo suelo hacer antes de dibujar, ¿no? Tal vez tú tienes uno y no te das cuenta, te lo puedo asegurar. Y será muy interesante que lo pusiéramos, lo analizáramos conscientemente, ¿no? Bueno, pues como ves, esto de calentar parece que sí es necesario. Así que deberíamos de darle un poquito más de importancia. Porque como te das cuenta en el dibujo de la parte izquierda, se ve bonito, ¿no? Tiene todo esto. Pero el trazo, la soltura que le empecé a dar en el lado derecho, me gustó muchísimo. Y eso es porque yo suelo cambiar entre cuadernos. Algunos cuadernos con un papel un poco menos rasposo, este es más rasposo. Entonces estoy acostumbrado a agarrar el lápiz desde la parte baja a dibujar. Pero ya que empiezo a dibujar en este sketchbook, me doy cuenta de que el papel es más rasposo, más rugoso, y de que yo tengo la posibilidad de agarrar el lápiz un poquito más arriba para soltarme más. Y esto solamente ocurre en el calentamiento. Uno se va dando cuenta de qué tipo de papel está usando, y entonces, gracias a ese, es que uno empieza a adaptarse lentamente. Más o menos unos 15 minutos, 10 minutos estaría bueno que lo hiciéramos. Bueno, te voy a contar una anécdota ya para terminar el video, para que quede un poco más claro y lo interesante que es esto. Cuando yo era niño, ya hace muchísimos años,
Resulta que pues me gustaba mucho el fútbol y tenía mi propio balón, porque me gustaba que tuviera cierto nivel de aire y ya estaba yo acostumbrado a él, ¿no? Bueno, pues resulta que en mi cuadra, por mi calle, jugábamos los amigos, pero había veces que se hacían las retas o los partidos contra la otra cuadra de atrás o la cuadra de otro lado o contra los mismos amigos, y resulta que casi siempre había 2 balones, 3 balones, no lo sé, más o menos por ahí. Pero resulta que los balones eran de distintos tamaños, porque ustedes que juegan fútbol saben que hay tamaños del 4, del 5. Del 4, del 5 son los que más se usan, bueno, los que yo he visto. Creo que del 6 ya está muy gigante. Entonces, no solamente el tamaño, sino como que de qué están hechos, ¿no? Y qué tan duros están a veces. Entonces resultaba que si yo estaba acostumbrado a mi balón, que era como que un poco más suave y le podía pegar por abajito con el empeine, entonces podía elevarlo un poquito más. Pero si había un balón que no era mío, con el que jugábamos, y yo intentaba hacer exactamente lo mismo, no me salía, porque el balón era más pesado entonces. Y lo que hacíamos, me acuerdo que de niños, era de que si había 2 balones, nos pasábamos el balón para hacer dominadas, ¿no? Dominadas y decíamos, está muy pesado este. Este está muy ligerito. Este parece pelota. No, este sí, dala. Es como que íbamos viendo qué balón nos gustaba más a todos para usarlo. Y yo recuerdo que había veces en las que jugábamos con un balón, porque no había de otra, que era muy pesado. Y para poder levantarlo, para poder mandar un pase y levantar el balón, era muy difícil. Y obviamente no te salía, ¿no? Entonces, en el transcurso del partido, uno se iba acostumbrando a lo que era ese balón que estaba más duro. Entonces le tenías que pegar más abajo y más duro para poder levantarlo, ¿vale? Entonces, esa es una de las muchísimas situaciones que yo me he dado cuenta que uno necesita esa práctica, ese calentamiento para tener una sincronía más con ese elemento, ya sea el balón, la pluma, el lápiz, la voz, el público, lo que tú quieras. El volante también podría ser, ¿no? Calentar antes de manejar, bueno, para los que son profesionales. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Hace falta calentar antes de dibujar. Y ¿por qué no tener un ritual? ¿No? Sería interesante saber de sus rituales. Un ritual. Qué extraño, ¿eh? Bueno, pues nos vemos para el siguiente video. O mejor dicho, nos escuchamos para el siguiente video.